En el presente video aprenderemos cuáles son las leyes de los exponentes. Las leyes de los exponentes son el conjunto de reglas establecidas para resolver las operaciones matemáticas con potencias, recordando que la potencia o potenciación consiste en la multiplicación de un número por sí mismo varias veces. El número que se ha de multiplicar por sí mismo es llamado base, y el número de veces por el que se ha de multiplicar es llamado exponente, el cual es más pequeño y debe situarse a la derecha y arriba de la base. Veamos entonces cuáles son las leyes de los exponentes. Como primera ley tenemos la potencia de exponente 1, la cual dice que todo número elevado a la 1 es igual a sí mismo. Veamos un ejemplo. Tenemos la potencia 8 elevado a la 1, la cual es igual a sí mismo, es decir, es igual a 8. Y también tenemos como ejemplo una fracción elevada al exponente 1, la cual es igual a sí misma, es decir, a 8 novenos. Como segunda ley tenemos la potencia de exponente 0, la cual dice que todo número con exponente 0 es igual a 1. Veamos un ejemplo. Tenemos la potencia 2 elevado a la 0, la cual es igual a 1. Y también tenemos la potencia 4 séptimos elevado a la 0, la cual es igual a 1. Entonces decimos que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Como tercera ley tenemos la potencia de exponente negativo. Esta ley dice que la potencia de un número con exponente negativo es igual al inverso del número elevado al exponente positivo. Veamos un ejemplo. Tenemos la potencia 3 elevado a la menos 4. Para convertir este exponente positivo debemos de invertir la potencia, es decir, como numerador vamos a colocar el número 1 y como denominador la potencia, pero esta vez con el exponente positivo. Entonces nos queda como 1 partido 3 a la cuarta. Resolvemos la potencia 3 a la cuarta, la cual se encuentra en el denominador y nos queda como respuesta 1 partido 81. Esta ley también nos dice que una potencia fraccionaria de exponente negativo es igual a la inversa de la fracción elevada al exponente positivo. Veamos un ejemplo. Tenemos como ejemplo la potencia 2 tercios elevado a la menos 2. Para convertir este exponente a positivo debemos de invertir la fracción, es decir, teníamos 2 tercios y ahora tendremos 3 medios elevado al exponente 2 positivo. Resolvemos la potencia, elevamos 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. 3 al cuadrado es igual a 9 y 2 al cuadrado es igual a 4. Por lo tanto, 2 tercios elevado a la menos 2 es igual a 9 cuartos. Seguimos con otro ejemplo. Tenemos la potencia 4 quintos elevado a la menos 1. Para convertir este exponente negativo a positivo, debemos de invertir la fracción. Es decir, teníamos 4 quintos y ahora tendremos 5 cuartos elevado a la 1 positivo. 5 cuartos elevado a la 1 es igual a 5 cuartos. Como cuarta ley tenemos la multiplicación de potencias de igual base. Esta ley nos dice que cuando se multiplican dos potencias de la misma base, se conserva la base común y se suman los exponentes. Veamos un ejemplo. Tenemos dos potencias de igual base multiplicando. 3 a la cuarta por 3 al cuadrado. Copiamos la base, que en este caso es el 3, y sumamos los exponentes 4 más 2. 4 más 2 es igual a 6, por lo tanto nos queda la potencia 3 elevado a la 6. Y 3 elevado a la 6 es igual a 729. Continuamos con otro ejemplo. Tenemos multiplicando las potencias 5 tercios por 5. Cuando no observamos un exponente en un número, quiere decir que tiene el exponente 1. Así que en este caso copiamos la base, que es el 5, y sumamos los exponentes 3 más 1. 3 más 1 es igual a 4, por lo tanto nos queda la potencia 5 a la cuarta, y 5 a la cuarta es igual a 625. Y tenemos un último ejemplo de esta ley, la cual nos presenta dos potencias de la misma base multiplicando, pero en este caso tenemos un exponente negativo. Copiamos la base, que es el 4, y sumamos los exponentes, menos 2 más 3. Seguimos operando, copiamos la base, que es el 4, y operamos los exponentes. Menos 2 más 3 es igual a 1, y 4 elevado a la 1 es igual a 4. Como quinta ley tenemos la división de potencias de igual base. Esta ley nos dice que cuando se dividen dos potencias de la misma base, se conserva la base común y se restan los exponentes. Veamos un ejemplo.
tenemos dividiendo dos potencias de igual base, 2 a la cuarta dividido 2 al cuadrado. Como tenemos la misma base, copiamos la base y restamos los exponentes. Siempre vamos a restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Así que nos queda 2 elevado a la 4 menos 2. 4 menos 2 es igual a 2, por lo tanto nos queda la potencia 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es igual a 4. Veamos otro ejemplo. Tenemos dos potencias de igual base dividiendo, las cuales son 6 a la quinta dividido 6 a la séptima. Y esto es igual, copiamos la base, que es el 6, y restamos los exponentes. 5 menos 7. Siempre el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Copiamos el 6 y restamos. 5 menos 7 es igual a menos 2. Como de resultado nos dio una potencia con exponente negativo, debemos invertir la potencia para convertir el exponente a positivo. Así que nos queda como 1 partido 6 al cuadrado. Y 1 partido 6 al cuadrado es igual a 1 partido 36. Como sexta ley tenemos la multiplicación de potencias de igual exponente. Esta ley nos dice que cuando tenemos dos potencias multiplicando de igual exponente, se conserva el exponente y se multiplican las bases. Veamos un ejemplo. Tenemos dos potencias de iguales exponentes multiplicando 2 al cubo por 4 al cubo. Para resolver esta multiplicación de potencias de iguales exponentes debemos multiplicar las bases 2 por 4 y el resultado elevarlo al cubo, que es el exponente común en las dos potencias. Así que 2 por 4 es igual a 8 y 8 al cubo es igual a 512. Tenemos otro ejemplo. Tenemos dos potencias de iguales exponentes multiplicando 5 elevado a la menos 2 por 3 elevado a la menos 2. Multiplicamos las bases, que es 5 por 3, y el resultado lo elevamos al exponente común en las dos potencias, que en este caso es menos 2. 5 por 3 es igual a 15 y nos queda la potencia 15 elevado a la menos 2. Como tenemos exponente negativo, invertimos la potencia para convertir el exponente a positivo y poder resolver. Así que nos queda como 1 partido 15 al cuadrado. Y 1 partido 15 al cuadrado es igual a 1 partido 225. Como séptima ley tenemos la división de potencias de igual exponente. Esta ley nos dice que cuando dos potencias de iguales exponentes están dividiendo, se conserva el exponente y se dividen las bases. Veamos un ejemplo. Tenemos dos potencias dividiendo de iguales exponentes. 8 a la cuarta dividido 2 a la cuarta. Como tienen iguales exponentes, podemos colocar como fracción las bases, es decir, 8 medios, elevado a la 4. Dividimos las bases, 8 dividido 2 es igual a 4 y 4 lo elevamos a la cuarta, que es el exponente común en ambas potencias. Así que 4 a la 4 es igual a 256. Continuamos con otro ejemplo. Tenemos dos potencias de iguales exponentes dividiendo 6 a la menos 3 dividido 7 a la menos 3. Como tenemos iguales exponentes, podemos colocar como fracción las bases, es decir, nos quedaría como 6 séptimos elevado a la menos 3. Como tenemos un exponente negativo, debemos convertirlo a positivo, invirtiendo la fracción. Es decir, teníamos 6 séptimos y ahora tendremos 7 sextos elevado a la 3 positivo. Resolvemos 7 elevado a la 3 y 6 elevado a la 3. 7 elevado a la 3 es igual a 343 y 6 elevado a la 3 es igual a 216. Así que nos queda como respuesta 343 dividido 216. Como octava ley tenemos la potencia de una potencia. Esta ley nos dice que cuando una potencia se eleva a otra potencia, se conserva la base y se multiplican los exponentes. Veamos un ejemplo. Tenemos 5 al cuadrado elevado al cubo. Copiamos la base, que es el 5, y multiplicamos los exponentes, 2 por 3. Así que nos queda como 5 elevado a la 6. Y 5 elevado a la 6 es igual a 15.625. Continuamos con otro ejemplo. Tenemos la potencia 4 elevado a la menos 4 y esta potencia elevada al cuadrado. Así que copiamos la base, que es el 4, y multiplicamos los exponentes, menos 4 por 2. Menos 4 por 2 es igual a menos 8, así que nos queda la potencia 4 elevada a la menos 8. Debemos convertir este exponente negativo a positivo, así que invertimos la potencia y nos queda como 1 partido 4 elevado a la 8. Y 1 partido 4 elevado a la 8 es igual a 1 partido 65.536.